Nuestro invitado de hoy tiene tras de sí una tremenda historia vital que por momentos parece estar novelada y que tiene todos los elementos para ser llevada a la gran pantalla. El huracán supo timonear hacia buen puerto situaciones virulentas y tormentosas. La potencia de su pasión por los hierros le permitió trascender su propia conciencia individual y funcionar directamente sobre su alma. Sabiendo lo que es vivir en la calle, comprendió que el dolor te madura, te hace más fuerte. Con el insensato orgullo de la testosterona, el Mike Tyson del culturismo era una bestia salvaje entrenando. Culturista de corazón, se destrozaba en el gimnasio. Hoy, cara a cara, con Hugo Van Damme, Jimmy Atienza. Jimmy Atienza, muy buenas, ¿cómo estás? Fantásticamente bien, Hugo, encantado de estar aquí. Para mí también es un placer poder hablar contigo por varios motivos. El primero, porque eres un culturista old school, lo que yo llamo un culturista de corazón. Sí, El señor. segundo motivo, porque tienes una tremenda historia detrás. Y el tercer motivo, ¿por qué no decirlo? Porque eres amigo de Gabriel Campillo y eso para mí te da luz verde. Considero a Campillo, pues, una de las personas más lúcidas y sensatas del boxeo en España. Sí, sí, sí. Y por todo esto, pues eso, un placer, Jimmy. Pues el placer es mutuo y muchas gracias por esa introducción, por los 3 parámetros que ha dicho. Lo de la experiencia de vida, pues yo creo que es lo que la vida dispone para uno, y lo que sí uno decide es cómo reaccionar a las cosas que le van llegando, ¿no? Y bueno, yo me encuentro en un momento de mi vida que entiendo que todas esas experiencias de vida han pasado por algo, hay un porqué para ellos. Y sí que, aunque son cosas que en el pasado me costaba hablar de ellas, pues ahora sí que me encuentro en un momento de madurez emocional, espiritual y demás para compartirlas, y si otros se pueden beneficiar de ellas, pues bienvenido sea, ¿no? Muy bien. Bueno, Jimmy, yo soy de los que piensa que el culturismo tiene, digamos, un componente espiritual. ¿Qué significa el culturismo para Jimmy Atienza? Buena pregunta. Pues el culturismo para mí, mucho más de lo que la gente suele entender, que es un deporte o una práctica en la que uno se sube a un escenario para mostrar de forma egoica sus músculos, untado en aceite y demás. Para mí es algo que va mucho más allá, ¿no? Y mucho más intrínseco de lo que la gente puede pensar. Para mí el culturismo es algo que literalmente cambió mi vida para mejor. Me ayudó a pasar de niño a hombre y encontré en la práctica del levantamiento de peso, de cargas, en el proponerme acudir todos los días a un sitio donde me enfrentaba a mis miedos a través del peso. Me proponía cada día llegar a mi fallo, al máximo de mi extenuación física, y sobreponerme y superarme a ello día tras día, volviendo cada día al gimnasio y demás. Pues para mí, como te digo, creo que tiene un significado, una connotación de escuela de vida, ¿no? O sea, el culturismo es aquella práctica en la que obligas a tu cuerpo a fallar día tras día, y en el que, en vez de dejar que ese fallo te hunda, te sobrepones a él, vuelves cada día para intentar superarlo, ¿no? Entonces, ese aspecto para mí es bastante más espiritual de lo que la gente puede pensar. Y luego, al fin y al cabo, lo de llevar el físico a mostrarlo a un escenario no es ni más ni menos que, yo lo entiendo así, ¿no? Como el escultor que lleva meses, años cincelando su obra, y lo único que hace en ese momento es compartirla con el mundo, ¿vale? Y de ahí le veo un punto mucho menos narcisista o egoico, que como que la gente lo puede entender o percibir, ¿no? Entonces, para mí es un deporte realmente, ciertamente espiritual, ¿no? También la exigencia que tienen los entrenamientos, la alimentación y demás, es un deporte que realmente te va a mostrar quién eres, porque te va a poner al máximo de tu exigencia como persona.
física, mental y espiritual, ¿no? Entonces creo que para nada es ese deporte, como digo, narcisista que la gente percibe, sino que es un deporte mucho más espiritual que físico. Sin duda. ¿Crees que existe algún deporte más sacrificado que el culturismo? Eh, Mira, yo practico varios deportes y otro deporte que quizás se pueda asemejar en su exigencia física, pues el boxeo. Con la diferencia quizás que en el boxeo, eh, al no importar tanto el tema del porcentaje de grasa y demás, pues el tema de la alimentación suele ser un poquito menos exigente, con la excepción de aquellas categorías que tengan el peso y demás, pero bueno, realmente lo que ellos suelen hacer es intentar la última semana, pues vía pues deshidratándose o jugando con el agua, darle el peso y demás. Entonces no es esa obligatoriedad de estar 24 horas, 7 días a la semana, en las que no puedes fallar ni un ápice en la alimentación y demás. Entonces, ahí creo que el nivel de exigencia, el culturismo sin duda alguna es el deporte más exigente que hay en cuanto a ser capaz de mantener esa constancia, ¿no? En el entrenamiento. Y luego otro factor importantísimo, que también es particularidad de este deporte, en otros deportes, yo recuerdo cuando jugaba al fútbol americano, pues cuanto más entrenabas, más comías. Entonces todo perfecto. Había más demanda energética, tú comías más, ibas a McDonald's, comías más y todo fluía. Y en este deporte es a la inversa, ¿no? Cuando se acerca la competición, cada vez hay más exigencia, hay más aeróbico, tienes que mantener la intensidad de los entrenamientos para mantener la masa muscular, etcétera, etcétera. Y cada vez hay menos comida. Pues ese factor también lo hace especialmente duro, especialmente difícil. Bueno, para mí el culturismo está, en cuanto a sacrificio, bastante por encima del boxeo y te digo el motivo. Conozco, bueno, y tú también, y hablo figuras a nivel mundial, presentes, pasadas, que hay muchos campeones que fueron terriblemente indisciplinados. Eso en Sí. el culturismo es totalmente imposible, no llegas absolutamente a nada. No, A a ver, nada. hay culturistas, por ejemplo, yo que he tenido la fortuna de vivir el culturismo profesional bastante de cerca, pues sí que he vivido pues, la parte más loca, ¿no?, del culturismo, ¿no? Pero sí que es cierto que esa parte de locura se da en la off-season, o sea, fuera de temporada, pues, por ejemplo, Chris Cormier es uno de los culturistas famosos por las fiestas que organizaba y que se pegaba y demás. Oli Denny Prince en James. la mesa. Pero bueno, sí que es cierto que luego cuando llegaba el periodo de competición se ponían, como digo yo, el chándal de Rocky y se metían 4 meses a fuego. Y esos 4 meses o los haces al pie de la letra o imposible. Pues Entonces, sí. como digo, es un deporte tremendamente exigente porque no te permite salirte ni un ápice del guión, ¿no? Ujú. Cuéntanos cómo te acercaste al mundo de los hierros cuando eras un chaval, porque es algo inusual en tu caso. Sí, o sea, yo muchas veces cuando cuento la historia parece que está guionizada y realmente, como le digo a la gente, esto no es una historia de Disney, es mi vida, tal cual. Y bueno, pues en mi casa había una situación complicada vamos a llamarlo por su nombre, de malos tratos. Nosotros somos una familia numerosa y bueno, pues yo la persona que más quería de este mundo, pues durante muchas situaciones, pues yo veía que sufría estos malos tratos y yo era incapaz de hacer nada, ¿no? Entonces, pues mis recuerdos de juventud pues son intentando coger una raqueta de tenis y golpear para parar esto, no ser capaz de ello, y mucho sufrimiento, ¿no? Mucho estrés. Esto me causó bastantes daños, tanto así que como no era capaz de gestionar todo esto, pues me autolesionaba, me mordía los brazos, me arrancaba el pelo, me arañaba la cara. Y esto pues fue una cosa que causó mucha ansiedad, mucha frustración, ¿no?, durante muchos años. Y viendo una película, la película de Rocky, en casa de una vecina, de una amiga mía, tendría 12, 13 años. En mi casa no había vídeo, por eso acudía a casa de esa chica a ver las películas. Y recuerdo que fuimos al videoclub y ella cogió la carátula de esa película y a mí la carátula en sí pues no me decía nada. Pues, me acuerdo que salía Rocky con la chaqueta esa, con su gorro y no sabía muy bien de qué era la película, ¿no?
Y esa película, cuando acabó la película, o sea, para mí fue una revelación literal. O sea, fue como, ¡guau! O sea, porque me hizo ver, en aquel entonces, pues bueno, estaba muy de moda que pues, los compañeros de colegio pues les gustaba mucho Superman, Batman, todo esto. Y a mí no me gustaban, no me gustaban nada los superhéroes. Y decía, macho, si esto es una pantomima. Yo cuando tengo esta situación en casa, ni entra Superman, ni entra Spiderman, ni su puta mano en la ventana. Y Rocky me abrió los ojos. O sea, me abrió los ojos en tanto en cuanto de, si esto lo quieres cambiar, ponte a entrenar, hazte fuerte y vas a ser capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, mi primer coqueteo con el entrenamiento físico vino a través después de ver esta película, ¿no? Recuerdo que había un garaje así abandonado a la cerca de mi casa, tenía tuberías, tenía radiadores, y pues yo cogía, me ponía con la mochila del colegio y le metía cosas, hacía fondos, hacía dominadas, un poco los movimientos que se ven en la película de Rocky, ¿no? Sí, muy de Rocky, claro. Sí, me acuerdo que en una columna puse un colchón ahí atado y lo golpeaba, imaginando que eran las vacas que Rocky golpeaba. Intenté simular un poco ese ambiente, ¿no? Y con 13, 14 años, pues un día, pues eso que ya te empiezas a sentir medio hombre, ¿no? Que ya te sientes un poco más fuerte, has entrenado 2 o 3 meses en ese garaje y pues me sentí como que era capaz de enfrentarme a esta persona y bueno, pues la cosa salió muy mal, me pegaron un palizón de cojones y como estaba tan harto de esa situación, pues me escapé de casa. Me fui de casa y dije, no aguanto más. Y me fui, me acuerdo que había un supermercado cerca de casa, se llama Jumbo, me metí donde estaban los carritos de tal, era diciembre, yo iba en manga corta, pues tenía mancha de sangre en la camiseta y estaba lloviendo y me metí ahí pues un poco a resguardarme de la lluvia, ¿no? Vinieron los seguridad, me echaron de ahí, me fui al metro, vinieron los seguridad, me echaron de ahí y bueno, pues estaba por ahí pululando, estaba bastante calado y pues me metí en un soportal un poco pues estaba, recuerdo, con mucha rabia, no quería volver a casa y pues, muy perdido, ¿no? Y apareció un señor que me dijo, chaval, ¿qué te ha pasado? Mi primera reacción fue, no, déjame en paz, ya me voy. Yo pensé que venía pues como seguridad del metro a echarme, ¿no? De allí. ¿Pero qué te ha pasado, chaval? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y, no, déjame, ya me voy. No, pero ¿qué te ha pasado? Y me vio, ya me vio un poco más la cara y dije, pues, ¿te han pegado o qué? Bueno, no sé por qué esa persona pues que te transmite algo. Y dijo, bueno, pues déjame hacerte una cosa nada más. Pasa aquí, te dejo una chaquetita y te vas. Bueno, acepté. Y esto era un soportal, pasamos por una especie de pasillo de una organización y llegamos a un sitio donde pues, había un local y en la parte de arriba ponía gimnasio. Este señor era el dueño de un gimnasio, se llamaba Rafael de la Joya, del gimnasio El Corpo. Entramos a su gimnasio y pues ya me abrí un poquito más, le conté lo que me había pasado y demás. Me escuchó y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar un jersey, te vas a quitar esa camiseta empapada, te voy a dejar un jersey, te voy a llevar a tu casa, vas a estar con tus padres, porque tú no puedes estar en la calle, no puedes vivir en la calle, y vente mañana que vamos a ir a ver si podemos hacer algo para cambiar la situación que tienes en casa. Y yo, bueno, accedí. Entonces me dejó un jersey, me llevó a casa, me acuerdo del jersey, un Ralph Lauren blanco, de su coche, que era un Seat Panda rojo. Me acercó a mi casa y al día siguiente, efectivamente, pues acudí al gimnasio. Y con todo esto, tener en cuenta que lejos de lo que puede ser el objetivo de un chaval hoy en día, de estar más fuerte para gustar más a las chicas, para ligar más en Instagram, X, que es perfectamente respetable, yo no quería lucir mejor, yo quería ser más fuerte, yo quería pelear mejor y ser más fuerte, ¿no? Para cambiar esto que te he comentado. Y bueno, empecé pues con el tema del boxeo, con el tema del kickboxing. Y sí es cierto que cuando yo acudía a las clases pasaba por la zona de la sala y algo ahí me llamaba, ¿no? De los hierros. Y había un señor que entrenaba ahí, se llama Claudio Bruno, que luego a los años fue campeón del Villa Madrid. Él hacía boxeo, estaba lleno de tatuajes y para mí me parecía que era, o sea, un cómic. O sea, fortísimo. Yo lo veía y decía, ¡buah! Y yo en aquel entonces, pues lo que él representaba para mí era aquella imagen de, o sea, ni te pongas en medio, no me toco los cojones. Y yo
estaba hasta los cojones, estaba aterrado, estaba harto de pasar miedo toda mi vida y yo quería transmitir esa imagen de poderío, de masculinidad, aparte de mi camino, ¿no? Y, bueno, también muchas muestras de esta inseguridad y estos miedos es que yo tenía un problema terrible de tartamudez. Otra cosa que, bueno, cuando hago mis charlas o cuando hago mis seminarios, muchas veces lo pienso y digo, hostia, soy capaz de ponerme enfrente de gente y de comunicar. Cuando yo de pequeño era incapaz, o sea, me sacaban la pizarra y era incapaz de articular 2 palabras seguidas. También, bueno, para que veas cómo cambian los tiempos, recuerdo que en ese colegio, que era de curas y con ciertos tintes militares y demás, la solución que hicieron fue ponerme una piedra en la boca para leer. O sea, lo que evidentemente en vez de solucionar el problema lo agravó aún más, ¿no? Más miedo aún. Bueno, en definitiva, lo que quería era, me fascinaba la imagen de este hombre, ¿no? Y yo empecé con el boxeo, con el kickboxing. En aquel entonces mis ídolos eran Van Damme, Bruce Lee, pues toda esta generación que había en aquel entonces de cracks. Stallone. O sea, de hecho, mira, el único o el que menos me gustaba en aquel entonces era Schwarzenegger, ¿no? Me gustaba más otro tipo de héroes de acción. Y eran mis ídolos, ¿no? De hecho, una de mis obsesiones era hacer el espagat de Van Damme, que logré hacer. Y otro de mis hermanos, mi hermano pequeño Nacho, pues pude dar fe que lo volví loco, lo freí. Lo ponía siempre en una banqueta de pie y mi objetivo era hacer la patada esta de giro que hacía Van Damme. Y lo ponía de pie con una zapatilla hasta que conseguí alcanzar esa altura, ¿no? con la patada además. Bueno, mi obsesión era las artes marciales más que y el poder desarrollarme pues, en el tema de la lucha, de la pelea y demás. Y bueno, pues fue eso como comencé. En ese lapso de tiempo, pues me enfrenté a esta persona en casa y salí victorioso, entre comillas. La reacción que tuve cuando esto pasó y vi a esa persona en el suelo y pues un poco humillada, por así decir, en contra de lo que yo pensaba que iba a ser el momento de máxima felicidad de mi vida, fue un momento en el que me sentí mal, o sea, no me sentí vacío, no me sentí para nada como yo pensaba, ¿no? Pero lo que es cierto en el transcurso de todo esto, había descubierto lo que para mí era mi hogar. O sea, yo entraba en ese gimnasio, en el gimnasio del Corpo, y para mí era mi hogar. O sea, me sentía en casa. Tanto Rafael de la Joya como Claudio para mí fueron 2 figuras brutales que absolutamente me hicieron pasar o me ayudaron en el proceso de pasar de niño a hombre y para mí fueron, se puede decir, mis referentes de juventud, ¿no? Y con Claudio, pues está la anécdota que en algún podcast y demás lo he compartido. Yo me acercaba, después de estar unos meses en el gimnasio, me acercaba a él y para mí era como o sea, era mi ídolo. Yo me acercaba a él y decía, don Claudio, ¿me dejaría entrenar con usted? O sea, era un tío de 100 kilos, me veía a mí. Yo, hay que hacer un paréntesis aquí, porque con 14 años pesaba 63 kilos. Y pues eso, 14 años de estaca. Era muy fibroso, pero era muy, muy flaquito. Y me acuerdo que un día estaba él haciendo peso muerto, con 160 kilos, y bueno, decidí jugármela y dije, Claudio, si levanto ese peso, esa pesa, ¿me dejaría entrar con usted? Y el chaval, no sé qué, venga, va, no sé cuál. Me dejó intentarlo y lo levanté. Con 14 años, 63 kilos, pues levanté la barra. Y eso para él fue como... se lo ha ganado. Y empecé a entrenar con él, bastante asiduamente. Y pues desde que empecé, aproximadamente al año, a los 2 años, pues ya estaría cerca de 90 kilos y capaz de hacer... 25 kilos en un año, Jimmy. Sí, sí. Y esto, pues también para que la gente sepa un poco el proceso, como dice, entrenaba, o sea, para mí, honestamente, cuando me proponía estos retos de levantar esos kilos, de meterme, o sea, incluso hasta Claudio me decía, baja los pesos, te vas a romper, te vas a matar, chaval. Es que me liberaba, o sea, me sentía libre. Toda esa agonía, toda esa ira, toda esa frustración, era como un sitio donde yo podía darle cabida, o sea, y donde me sentía, después de reventarme físicamente, me sentía absolutamente libre, en paz conmigo mismo.
Entonces fue un año, o sea, daba el 2000 por 1000 de mí, o sea, iba mucho más allá de mis límites fisiológicos. Y bueno, no tenía ni puta de alimentación, pues Claudio, el hombre, me decía un poco las pautas a seguir, pero bueno, pues no tenía mucha capacidad económica en aquellos entonces, y seguí una dieta muy básica. Comía todo lo que podía, sólido, pero luego mi alimentación estaba basada en 6 litros de leche entera al día. Eso es lo que, de ahí obtenía y evidentemente, pues las ganancias de músculo. No era músculo magro, no era músculo limpio, pero me puse muy, muy fuerte. También recuerdo que había unas mancuernas de hierro, verdes, y era también mi obsesión levantarlo, ¿no? Y también pues estuve persiguiéndolo durante mucho tiempo hasta que conseguí hacerme 6 o 8 repeticiones de press con mancuernas con esa mancuerna, ¿no? Y bueno, pues eso fueron un poco mis inicios con el mundo de las pesas, y hasta bastantes años después no se me despertó la curiosidad o la inquietud del culturismo. De hecho, en aquel entonces había pues, fotos de Lila Brada, de Mohamed Macawi por ahí colgadas, y a mí me resultaban, evidentemente también por todo el impacto social de aquella época, de que el culturismo no era algo muy, muy bien visto, pues me parecían un poco hasta jocosas, ¿no? Decía, a ver, estoy aquí medio en pelotas, tío, con aceite. Hasta que realmente, pues, bueno, pues por circunstancia de la vida pude descubrir la verdadera y maravillosa esencia de ese deporte, ¿no? Pero eso, como digo, Entonces, ¿cuándo decidiste que querías ser culturista y quién te introduce en la competición? Pues Rafael, el dueño del gimnasio, pues un día me viene y me dice, mira, estaba esto en la revista, en la Muscle and Fitness, son 2 invitaciones para ir a la FIBO. Yo no voy a ir, ¿quieres ir tú? Y yo, ¿De qué año? 96, por ahí sería, año 96. Y yo en aquel entonces como te digo, no me entusiasmaba el culturismo, pero bueno, no tenía nada que hacer ese fin de semana, y con un amigo me fui para allá. Fuimos para allá, un amigo no, perdón, era mi primo, fui con mi primo. Nos fuimos al colegio en ese día, al instituto, y nos fuimos para allá. Y nada, pues llegamos allí, estábamos pasando por la feria y por megafonía anuncian que en breves momentos va a hacer la exhibición Vince Taylor. Yo en aquel entonces no sabía ni quién era, y digo, bueno, vamos a verla. Vi la exhibición de Vince Taylor y fue amor a primera vista. O sea, cuando representaba otra vez eso mismo que yo creo que mi ser infantil buscaba, ¿no? Cuando yo vi a Vince Taylor, esa exhibición del Terminator, era realmente como era un Terminator cobrando vida. O sea, me flipó. Cuando veía a la gente de alrededor, estaba petado de gente, la reacción con lo que él estaba mostrando allí, de entusiasmo, de diversión, fue como, eso es lo que yo quiero ser culturista. Y ahí se despertó realmente mi curiosidad por este deporte. Y bueno, pues bueno, también sí que es cierto que por circunstancias de la vida, eso se plantó ahí, esa semilla, pero hasta mucho más tarde, muchos años más tarde no podría desarrollarme, ¿no? Pues por circunstancias personales. Yo con 18 años conocí a una chica que me enamoré de ella, y bueno, pues era mayor que yo, tenía 24 años y tenía una niña de un añito y poco. Y bueno, pues yo con 18 años, yo creo que estaba en mí la necesidad vital de encontrar mi familia, de encontrar mi hogar, y decidí tirar para adelante. Y bueno, pues evidentemente, pues hacerte cargo de una familia, de una familia con 18 años, pues te implica, sin estudios como tenía yo y demás, pues implicó que pues, tuve que trabajar de todo lo que había, todo lo que podía, y doblando turnos y todo. Hice construcción, lavé coches, camarero, seguridad, y me acuerdo que había semanas que eran absolutamente de locura. De lunes a jueves trabajaba en lo que podía, y a partir del jueves por la noche empezaba a doblar turnos en la discoteca y dormía 1 hora, o sea que era bastante complicado. Aún así siempre entrené. Y ir al gimnasio para mí eso era absolutamente necesario. Y bueno, no fue hasta el año 2004 que conocí a Mincho La Saosa. Fui un día a entrenar a su gimnasio, me vio y bueno, pues le impactó un poco mi físico y demás, y
y me propuso participar en un desafío que se llamaba Desafío Ultimate Stack. Y bueno, en un primer momento pues estuve ahí con mis dudas y a los pocos días me dijo, no, mira, que es que he hablado con Fidel Montero, del cual guardo un recuerdo maravilloso, era el dueño de Ultimate Stack, y dice, ¿no? Que le mola mucho tu imagen y demás, que te quieres consolidar. Y sin haber competido y sin haber demostrado nada, por así decir, pues ya empecé con un sponsor. Y bueno, pues la primera vez que subí a un escenario fue a una competición sin clasificación, no competitiva, que fue el desafío Ultimate Stack. Y pues la verdad que cuando subí, al acabar este evento, la respuesta de la gente fue brutal, ¿no? Todo el mundo se acercaba, que qué potencial, joder, que tiene mucho potencial, dedícate a esto y demás. Y se despertó pues otra vez de nuevo en mí la curiosidad de intentar probarme, ¿no? Y luego también, pues como ya tenía un sponsor y demás, pues ya empecé a ver un poco la oportunidad de generar dinero, ¿no? De generar pues una ganancia de ello. Y así fue como arranqué. Mi primer año competitivo, gané el Campeonato de Madrid. Ese campeonato lo gané el mes antes. Tuve una lesión importante en el hombro y en ese último mes no pude entrenar. Y aún así, sin haber podido entrenar al tren superior en el último mes, ahora me acuerdo que competí porque fui a ver a Mincho 2 o 3 días antes. Él me vio y me dijo, a ver, por curiosidad, a ver cómo estás, ¿quieres la camiseta tal? Me dijo, tío, compite. Y yo, pero ¿cómo voy a competir, Mincho, si llevo un mes sin entrenar y tampoco me cuida la dieta al 100% y tal? Me dijo, hazme caso, tú compite. Competí, gané, y eso sí que fue ya la chispa definitiva para decir, hostia, vamos a por todas. Y 4 meses más tarde, ahí sí que me preparé con todo, o sea, volví a entrenar súper intenso, la dieta. Yo entendía, siempre he asociado el trabajo duro con el resultado, ¿no? Yo decía, o sea, nadie va a trabajar, se va a currar esto más que yo, nadie. Entrené como nadie y hice una dieta que ahora recuerdo y extrema. O sea, el último mes fueron ensaladas y pollo. O sea, y conseguí un punto de sequedad infinitamente superior al que representa el Campeonato de Madrid. Y el físico que llevé a ese campeonato pues impactó muchísimo en el mundo del culturismo aquel entonces. Y en ese campeonato que había un nivelazo, estamos hablando de la época pues que no compitieron en ese campeonato, pero de esa época pues estaban Silvio Samuel, Marcos Chacón, Alfonso del Río, Manuel Manchado, Alberto Machado, o sea, había un nivelazo. Y en ese campeonato pues, estaba Jorge Barrios, estaba Manuel Manchado, estaba Alberto Machado. O sea, había un nivel muy importante y me alcé con la victoria en ese campeonato. Y eso sí que ya fue un poco el carpetazo definitivo, el golpe definitivo encima de la mesa. Y en ese campeonato pues se daban un carnet profesional. Entonces, Jorge Barrio ganó el absoluto, yo gané la categoría semipesado y quedé segundo en el absoluto y daban carnet profesional a los 2 primeros. Entonces, pues, claro, yo no lo sabía, acaba el campeonato y viene Rafael Santonja con el sobre, con el carnet profesional y yo me quedo, hostia, espérate, que esto un poco rápido esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco también con la guía de Mincho Lasaosa, pues decidí rechazarlo, competir un poco más a nivel amateur y llegar que llegar en otro momento, ¿no? El presentarme a profesional. Y así fueron mis inicios y mis arranques en el culturismo. Bueno, luego por privado te voy a contar una anécdota que tengo yo con Vince Taylor que no puedo hacerla pública porque implica un culturista español muy conocido. Bueno. Y no puede ser. Luego te lo comento, Jimmy. Eso lo dejamos para nuestra intimidad. Exacto. Sí. Bueno, cuéntanos cómo fue esa decisión que todo culturista tiene que tomar cuando decide competir, que es la de usar fármacos. Pues para mí fue algo muy duro, muy duro. Te cuento por qué. Cuando yo empecé en este deporte, o sea, en el mundo del gimnasio, del culturismo y demás, las publicaciones que llegaban a España pues eran la Muscle & Fitness, la Muscle Mac y poco más, ¿no? Y yo sí que siempre leía, porque es lo que había en el gimnasio, la Muscle & Fitness. Y la Muscle & Fitness, que era como un poco más moralmente correcta que la Muscle Mac, que luego empecé a leer a los años, pues
las publicidades que había ahí, de los Wader y de Arnold y demás, o sea, literalmente, si recuerdas un poco la revista de aquella época, incluso me acuerdo una que venía con una serie de vídeos del sistema Wader y el vídeo empezaba tal cual. El sistema Wader está basado en los suplementos, en el entrenamiento, tal, no en los anabolizantes de esteroides, que eso no hay que, no, un poco demonizándolo, ¿no? Y yo todo ese mensaje me lo creía a fuego. Y decía, Como no, todos. los campeones no toman estas mierdas, tío. Los campeones, eso es a base de entrenar y comer y dejarte la vida en el gimnasio. Y yo se lo creía, pero, o sea, a fuego, absolutamente a fuego. Y bueno, pues cuando ya te metes un poco más en el mundo, y yo sé que a lo mejor pues con 18, 19 años, yo compartía con alguna gente que no, me gustaría competir y me decía, no, pues para eso hace falta eso. ¿Qué dices? Que los campeones no toman esto. Hasta que, bueno, pues ya pues gente más metida en el mundillo me decía, no, chaval, o sea, mira, esto es lo que hay. Y es como funciona. Y a mí me costó muchísimo dar ese paso, muchísimo. De hecho, voy a compartir algo contigo absolutamente en primicia. Yo llegué una vez a comprarme un ciclo, o sea, eran 4 mierdas, 4 ampollas, y mi primer intento fue fallido. O sea, yo tenía aquello cargado, preparado, y es que no era capaz, no fui capaz. O sea, no tuve, además me sentía un sentimiento de frustración de, joder, no tienes huevo, o sea, me sentía francamente mal. Y cuando ya decidí dar el paso y demás, yo recuerdo que la primera vez que los utilicé, la primera inyección, por así decir, lloré. O sea, para mí fue una batalla ética y moral conmigo mismo muy dura, muy dura. Y de hecho es una cosa que durante toda mi carrera deportiva es una cosa que me ha generado bastante conflicto y bastante efervescencia, ¿no? De hecho, a día de hoy es una cosa que no fluye en mí volver a repetirlo. Y eso, Jimmy, cada sí, uno tú, tiene su sistema de creencias y principios y de tal, y bueno, esos son los míos y creo que son tan respetables como los de cualquier otro. no, eso es una decisión totalmente personal. Sí, No, cada uno puede hacer lo que quiera, lo que considere oportuno. eso es, Es así de simple. absolutamente. Jimmy, cuéntanos cuando estuviste en Estados Unidos una temporada porque jugaste al rugby incluso. Sí, bueno, yo otro de los deportes que han sido mi pasión, pues era el fútbol americano. Me acuerdo que fueron a hacer una prueba del equipo de Panteras al instituto y, bueno, pues en esa prueba, por así decir, se puede decir que destaqué, ¿no? Entonces me propusieron ir al equipo, tal, no sé cuál, y también me apasionó jugar aquello, ¿no? Y la verdad que se me daba, bueno, pues bastante bien. Había uno de los conocidos que andaba con el equipo, que era un coronel del ejército americano, y el tío pues siempre me decía, tío, o sea, intenta irte para allá porque tienes cualidades y demás. Y bueno, pues hice el intento en el año 2001-2002 de irme para allá, y en aquel entonces acaba de nacer mi hija Carla, y pues yo me fui con toda la esperanza de una vida mejor para todos nosotros y demás. Y cuando llegué allí, pues bueno, la cosa no se me presentó tan de cara como yo pensaba, ¿no? Mi mujer de aquel entonces era dominicana, la gente de Santo Domingo tiene bastante complicado el tema del visado, eh, ya veía que era muy difícil que poder llevarme a la familia para allá. También tuve una lesión de hombro importante, me rompí la clavícula, las cosas empezaron un poco a torcer y luego, pues cuando llevaba un tiempo allí, pues ya decidí, me hacía falta mi familia, ¿no? Y bueno, pues elegí el corazón por encima de otras cosas, ¿no? Y bueno, pues volví para acá. Pero bueno, fue una experiencia enriquecedora y maravillosa. Jimmy, ¿qué te encontraste en el culturismo profesional? ¿Es lo que te esperabas? Absolutamente nada. O sea, también yo creo que fue un poco fruto de la época que yo conocí. Me encontré, sin decir nombres, me encontré un mundo mucho más de vicio, de juerga, desenfreno, que yo pensaba que no conformaba parte de este deporte, ¿no? O sea, era consciente de que existía en otros deportes, pero no
no en el mundo del culturismo. También haciendo un poco aquí una salvedad, los atletas vivían esta época un poco de desenfreno, pero luego sí que es cierto que cuando llegaba la época de las competiciones eran totalmente y absolutamente dedicados y vivían por y para la preparación, ¿no? Pero no me esperaba yo en absoluto, ¿no? Lo que me encontré en el mundo profesional, ¿no? ¿Y económicamente compensa hacerse profesional? Porque esto es una pregunta que tiene su miga. Si estás en el top 20, Muy top difícil. 15, puede que llegue. O si tienes una imagen muy, muy comercial y por lo que sea, con todas las oportunidades que hay hoy en día, de casas deportivas, de redes sociales y demás, puede compensar. Antiguamente es que la cosa ha cambiado en cuestión de años abismalmente. O sea, antes los sponsors se planteaban contratar a sus atletas por el currículum que tenían, por los campeonatos que habían ganado, pues ese era un poco el factor para ver si te contrataban, no te contrataban y demás. Y ahora hoy Y en hoy día, por seguidores. exactamente. O sea, la pregunta que te van a hacer es no Ya. cuál es tu currículum, cuántos campeonatos has ganado, no, o sea, es cuántos seguidores tienes y bueno, pues hoy en día pues te encuentras incluso que hay chavales que no han competido nunca, que no tienen tampoco un físico muy allá, pero bueno, pues porque tienen esa jeta o tienen ese rollo en las redes, pues son capaces de generar mucho business, mucho negocio y vivir de ello. Si me Jimmy, preguntas a nivel lo que se requiere de implicación, de esfuerzo y de sacrificio para ello, en cuanto a lo económico, si compensa, yo creo sí. que no. Se te puede compensar a nivel personal, a nivel sentirte tú realizado, pero no a nivel económico. ¿Tú tienes una espina clavada por no haber participado en un Mister Olimpia? Buena pregunta me estás haciendo. Yo pensaba que era mi destino, o sea, absolutamente. Lo que ocurre que he entendido que muchas veces aquello que deseamos con tanto ahínco que realmente llega a pasar, algunas veces lo mejor que puede pasar en la vida es que aquello que tanto deseabas no llega a pasar. Y te digo esto porque con la mano en el corazón me encuentro en el momento de más felicidad de mi vida. Y hoy en día lo realizado que me siento como persona y como ser humano, quizás si mi vida hubiese tomado otros derroteros, no estaría donde estoy, ¿no? Entonces, ahí ya también toma parte la creencia de cada uno, ¿no? Yo creo que es mi visión de la vida. Yo creo que nada en la vida es casual y que todo pasa por algo, por algún cometido. Y que yo no haya pisado en ese escenario, pues tendrá su aquel. Su porqué. Bueno, retomando un poco el tema del profesionalismo, de las fiestas, de esa cara B, cuéntanos un poco qué pasó con Dennis James en Canarias. Bueno, Denis para mí es... Bueno, soy una persona privilegiada, no lo siguiente, ¿no? Pues por eso he dicho un poco antes que no creo en las casualidades, ¿no? Porque si analizo mi vida, en momentos, o sea, lo de Rafael de la Joya, lo de esta persona, para mí no puede ser casualidad. O sea, sería un absurdo poder creer que todo ha sido fruto del azar, ¿no? Y pues bueno, en el año 2005 yo estoy en la Feria de Madrid y Denis estaba allí como invitado y imagínate, estoy allí, estaba pues, en el stand haciendo unas poses y yo veo que se pone en primera fila y está mirando. Y me miraba así, me hacía así con el dedo, no sé cuál, y se acercó. Claro, Dennis James había quedado cuarto en la Olimpiada, o sea, para mí es la Una cosa. bestia. Y nada, empezamos a hablar. La verdad que es con esas personas que conectamos, y esa misma noche pues nos fuimos por ahí a cenar y demás. Y nada, pues él entró buenas migas. Por ahí es el perro, perdona. Nada, tranquilo. Y nada, pues él se volvía al día siguiente para Alemania y me dijo, mira, me has caído en gracia, te quiero echar un cable para prepararte.
Y hostia, o sea, que te diga eso de Denis James, imagínate. Y entonces, como él vivía en Alemania y yo vivía en Madrid, pues quedamos en quedar en un punto intermedio y quedamos en Canarias. Y yo, o sea, honestamente, cuando quedamos allí, pensé que íbamos a una semana, pues yo preparé mi maleta pues con el cinturón de entrenamiento, el batido de proteínas, el magnesio, pensé que íbamos allá a A matarnos. muerte. Mi concepto para que veas un poco de lo que era un culturista profesional, ¿no? Y llegamos allí, efectivamente, el primer día, pues nos pegamos la paliza padre entrenando, nos pegamos un palizón de cojones. Y por la noche, pues estábamos en el mismo hotel. Detalle que quiero compartir, no me dejó pagar un puto duro. O sea, para que veáis, yo creo que esto está bien para que la gente vea un poco la calidad de persona que era Denis, ¿no? Él era consciente que yo estaba empezando en esto y demás. Y, o sea, yo cuando acabó la vacación y se fue a pagar el hotel, me dijo que no, que él se hacía cargo. O sea, fue un gesto brutal, ¿no? Y bueno, pues esa misma noche, pues vamos por ahí a cenar. Vamos por ahí a cenar, cenamos y luego me lleva pues a un chiringuito esto de playa. Y llega la camarera y le dice, una botella de Jack Daniels. Y yo, una botella de Jack Daniels. ¿Sabes? Lo miraba flipando. Yo en mi concepto de entonces, bueno, los culturistas son súper disciplinados, no beben, no toman droga, no todo, ¿no? O sea, claro, yo aquello pues me dejó un poco alucinado. Le trae la botella, es más, detalle, cuando se la trae, le trae una botella que ya estaba empezada y le dije, no, quiero una botella nueva, precintada. Le trae la botella, la abre y le pega un lingotazo de 10 segundos. Me pasa la botella y me dice, te toca. Y digo, no, Denis, tío, soy un deportista, yo no bebo. Y dice, ¿quieres que te prepare? Y yo, bueno, más que respirar, tío. Pues bebe. Y me pidió una caraja de 15 con esa noche y esa semana entera fue de absoluto desenfreno, de fiesta, de cachondeo. Y las cosas como son, tengo que ser absolutamente honesto. Para mí fue algo absolutamente maravilloso, me divertí como en mi vida. Un poco para poner un poco en situación a la gente, ten en cuenta que yo con 17, 18 años ya estaba trabajando. No había, Sí, sí. no había desarrollado, por así decir, esa juventud de salir. No sabía lo que era eso. Conocía discotecas desde el punto de vista de trabajar, no de disfrutar. Y la verdad que lo pasamos brutalmente bien. Y al acabar la semana me dijo, tienes que aprender que este deporte, si exiges demasiado y tienes demasiado la cuerda, al final te pasa la factura y lo vas a dejar. Porque es un deporte extremadamente exigente. Y fue una lección que realmente agradecí que me dieras, ¿no? Y eso sí, esto fue un viernes, volvimos yo a Madrid, a Alemania. Mi mujer de aquel entonces alucinó porque yo le dije que me iba a entrenar con Denis James una semana. Me fui con 110 kilos y vine con 97. ¿Qué tipo de entrenamiento has hecho? Definición extrema, ¿eh? Y bueno, pues lo que sí es cierto es que me dijo, me mandó el programa de entrenamiento, me mandó todo. Me dijo, el lunes empezamos. Y me acuerdo que el programa de entrenamiento estaba todo detallado, ¿no? A la hora que te levantas, el cardio, pam, 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 pam. Y el lunes a las 6:15 de la mañana me estaba llamando, ¿dónde estás? Y yo, haciendo cardio. Me dijo, muy bien, y colgó. O sea, nos hemos pegado a la fiesta, ya está. Ahora empezamos lo que tenemos que hacer. Y las 14 semanas de preparación fueron de entrega absoluta y de máxima disciplina, ¿no? Y eso es una cosa que era bastante habitual, como digo, en el culturismo profesional, ¿no? Pues fuera de temporada, pues se daban sus oasis Homenajes. de tal, de comer, de disfrutar y demás. Y luego, pues, cuando tocaba prepararse, pues tocaba prepararse. Y esa pauta, pues la seguimos durante 3 o 4 años y la verdad que nos funcionó bastante bien, ¿no? Fuimos a Las Palmas, fuimos a Ibiza, fuimos por ahí en diferentes lugares, dejando impronta por donde pasábamos. Jimmy, en los años 2010 y 2011 se produce una concatenación de desgracias en tu vida que te marcaron enormemente. Sí. Pero también apareció una figura clave en tu vida, que fue el doctor Hernández. Cuéntanos qué pasó en estos años. Pues hasta el año 2009, yo lo peor que había quedado en una competición era tercero. Entonces, se puede decir que había ganado bastantes títulos. Entonces, se podía decir que lo que había conocido era el éxito constante. Y después de quedar tercero en el Arnold Classic en Estados Unidos,
con Rulli Winkler y Laurel Villec, dos pedazos Nivelazo. de... Sí, había un nivelazo de la hostia. Y en ese campeonato, a mí la federación me llamó 6 semanas antes, yo estaba completamente fuera de temporada, y me dijo que si quería ir. Entonces, en 6 semanas yo conseguí ese buen resultado, por así decirlo. Entonces, bueno, eso fue como ya el empujón definitivo para decir, vamos a ver, macho, esto vamos a ir a por el carnet pro con todo y aparte fui muy bien recibido en Estados Unidos, ¿no? Me salieron cosas de publicidad y dije, bueno, pues ya con todo. Y en el año 2010, pues decidí prepararme para el Arnold Classic y mi objetivo era ganarlo, o sea, iba con todo. Contraté a Josh Farah, empecé a trabajar con Josh Farah y la verdad que conseguí un estado de forma que ya compartiré algún día algunas fotos que he encontrado estos días de archivo de cuando le iba mandando los progresos a George. Pues me puse en 111 kilos con el culo estrellado. Estaba en la mejor forma de mi vida por mucho, ¿no? Y a 3 semanas del evento, pues a mi padre pues, se le detecta un cáncer y bueno, pues yo tenía ahí mis cosas que solucionar. Esto me sacó a nivel mental de la preparación y bueno, al final, en la mejor forma de mi vida, pues acabé decidiendo no ir a competir y dejar pasar ese tren, ¿no? A partir de ahí, a raíz de ahí, no compito en el Classic y entiendo que ese año pues lo voy a tomar un poco para poner todo en orden y el próximo año volver con todo, ¿no? Entonces, en mayo de ese año decido operarme de una hernia umbilical y luego también tenía una malformación en la garganta. Mi paladar, en vez de cóncavo, era muy plano y aparte mi campanilla era muy grande y cuando dormía hacía muchas apneas, no respiraba bien, ¿no? Y luego también, para más entry, pues los cornetes tampoco me dejaban respirar de forma idónea por la nariz. Y un médico me dice que esto que está causando impedimento en la respiración óptima y demás y que es mejor solucionarlo. Y digo, pues vale. Y me hago pues todo en uno. Me hago la operación de hernia umbilical, me quitan la campanilla, que bueno, esto es una gilipollez, pues este tejido blando es muy delicado y me ponen una prótesis de silicona en el paladar. Me quitan los cornetes y la sensación que yo tuve cuando yo me desperté de esa anestesia, de literalmente entrar un hilo de aire para yo poder respirar. Tenía 2 tapones de algodón metidos hasta la parte alta de la nariz, lo que es el paladar y demás, tenía un agujero enano para poder respirar y era absolutamente agobiante. La recuperación de esa operación fue brutalmente dura, o sea, durísima. Y bueno, pues cuando todavía me estaba recuperando esa operación que me la hice en Canarias, por medio de un muy buen amigo mío que se llama Jesús, todavía estando allí recuperándome, pues se plantea la oportunidad de competir en el Mister Europa Pro, que iba a ser en septiembre o en octubre, aquí en Madrid. Estamos hablando de esto ya estábamos metidos en junio. Yo estaba recién operado. Pero bueno, yo en aquel entonces me creía que era Super Jimmy, que podía con todo, y dije, yo me voy a preparar para ese campeonato y lo voy a ganar. Y muy desacertadamente empiezo a prepararme para ese campeonato. Evidentemente el cuerpo no estaba para aguantar una preparación. Llegué a competir, pero no muy lejos de las condiciones que yo había presentado anteriormente. Aparte con unas sensaciones bastante malas, lógicamente, pues el cuerpo no estaba preparado para ese arreón. Y bueno, pues acabo compitiendo y quedando en una muy mala posición, no sé, el 13, el 14, para mí algo inaceptable, ¿no? Lo que desata un poco más mi furia egoica y acabo ese campeonato y al poco tiempo sale el calendario. ¿Cuál es el próximo campeonato? En febrero o marzo había otra oportunidad, otro campeonato profesional en Madrid. Y bueno, en esta ocasión pues hablo con Denis y le digo, echame un cable, tal, venga, vamos con todo. Empezamos la preparación y sí que es cierto que al poco de empezar la preparación, a las 3-4 semanas, empiezo a notarme que entrenando pues no tengo las sensaciones óptimas que solía tener, ¿no? Sigo entrenando muy pesado, recuerdo que hacía sentadillas con 260 kilos para varias repeticiones, pero las recuperaciones entre series eran muy duras, me costaba mucho coger el aire y demás.
Y bueno, pues un día digo, hostia, que algo aquí no cuadra. Voy al médico, el único examen que me hacen es con un depresor lingual, me miran me dicen, no, es que tienes una gripe. Me dan antibióticos y yo, bueno, pues como es una gripe, pues yo soy así de cabezón, pues no sé lo que me va a frenar, sigo con la preparación, sigo con los antibióticos, pero la cosa no mejora. Y otra vez a las 3 semanas al mes vuelvo a ir al médico. Me dice, no, esto sigues con la gripe, de no sé qué. Digo, joder, con la gripe, ¿cómo se mantiene? Sigo con los antibióticos y ya un día que estoy dejando a mi hija en el colegio, volviendo a casa, empiezo a notar que es que literalmente, o sea, no me entra el aire. Y aparte ya esa sensación me empezó a rayar mucho porque notaba el corazón que, o sea, latía muy despacio. Pum, pum. Y cada vez menos aire, hasta que perdí conocimiento. Y bueno, pues lo próximo que recuerdo es literalmente estar en la ambulancia con las palas eléctricas para mantenerme con vida, ¿no? Llegué al hospital en unas condiciones muy, muy jodidas, extremadamente jodidas. Y bueno, pues al poco me dicen que, bueno, que tengo una neumonía severa, que mis pulmones están colapsados, que me van a dar una medicación que si no reacciono en las próximas 12 horas, que me tienen que abrir los pulmones y sacarme todo el líquido que tengo, ¿no? Gracias a Dios eso no tuvo que darse lugar, no me tuvieron que abrir los pulmones, reaccioné muy bien a la medicación, pero a los 2-3 días de estar ingresado, pues me vienen y me dicen que, bueno, que el veredicto, por así decir, es que en la neumonía mi corazón ha sufrido muchísimo, que está muchos meses con la infección y que eso ha generado pues, una patología severa en mi corazón y que eso no hay vuelta atrás, que eso no es irreversible, que el corazón se ha distendido, que está muy, muy dilatado, muy, muy hipertrofiado y que eso no hay vuelta atrás y que bueno, pues que me planteé que se acabó el deporte, que voy a poder hacer nada de actividad física. Palabras textuales del médico. Pues yo le decía, pero nada, o sea, me decía, para que te hagas una idea, no vas a poder ni ir a hacer la compra solo. O sea, ese fue el panorama que a mí se me presentaba. Y hostia, o sea, eso, con 30 y pocos años que te digan eso, 32 años, 31 años tenía en aquel entonces, con todos tus sueños deportivos, con todos tus sueños de vida, sí que tengo que decir que ciertamente en esos momentos lo deportivo se sitúa en el lugar que toca, que es un plano mucho más alejado de lo que importa, que eran mis hijas, ¿no? Mi pensamiento constante en aquel entonces eran mis hijas. Y de hecho, en la ambulancia y cuando llegué al hospital, o sea, mi repetición constante conmigo mismo, mi lenguaje conmigo mismo era, no te puedes morir, tus hijas que van a hacer, no te pueden morir. Y me acuerdo que me aferraba a la vida con ese pensamiento, ¿no? Y bueno, pues estuve ahí casi 3 meses ingresado, pues durante tiempo en cuidados intensivos, luego me pasaron a la planta y bueno, un tiempo que te da para recapacitar y para situar tu escala de valores, de principios y de objetivos de vida en su lugar, ¿no? También en este lapso de tiempo, pues el padre de mi mujer fallece, eran de Santo Domingo, entonces vivíamos en Valencia. Mi mujer viene para Madrid para hacer las cosas de gestión y demás, y durante varias semanas pues, me quedo solo en el hospital, lo cual te da más tiempo aún para estar contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y a mí cuando me preguntan esto de si crees en Dios y demás, yo es que lo categorizo, o sea, yo no creo en Dios, yo sé que hay Dios, y le digo esto porque yo en ese momento lo sentí, o sea, sentí esa presencia, ¿no? Y algo, esa presencia que digo, me decía que no, que iba a ser capaz de salir de aquello. No tenía ni puta idea del cómo, pero sentía que ciertamente sí que iba a ser capaz de hacerlo. Y cuando salí del hospital, se venía constantemente a mí una persona que conocí anteriormente, que era el doctor Hernández. Y bueno, pues a mí todo lo que me proponían los médicos, pues un poco por protocolos y demás, pues evidentemente pues eran no hacer ejercicio, eran no sé cuántas pastillas al día. Y bueno, pues a mí se me venía recurrentemente el pensamiento de este médico. Me fui un día a su consulta y lo primero que me dijo cuando nos sentamos, me expuse un poco mi situación. Claro, yo escuchaba esto de un médico, de alguien con bata blanca, que para mí los mensajes hasta aquel entonces habían sido
absolutamente catastróficos, me dijo, Jimmy, te vas a curar. Vamos a encontrar la fórmula para que te cures. Igual, yo le creí, o sea, le creí a pies juntillas. Me dio absolutamente confianza. Y empezamos con todo un proceso muy duro en tanto en cuanto para mi entorno y para la sociedad en general, los médicos son Dios. Pero lo que dice el médico es lo que hay que seguir. Y en aquel momento, aquello era dar un salto al vacío. O sea, lo que me proponía Tony eran métodos alternativos, métodos naturales, ir dejando poco a poco la medicación y demás, ¿no? Entonces, cuando el mensaje es o toma la medicación o te vas a morir, y todo tu entorno familiar, porque quiere lo mejor para ti, lo que te invitan y te empujan es a hacer aquello, y tú tomas como decisión de decir, no, o sea, yo sé que todos me queréis muy bien, pero en vez de ir por aquí, voy a ir por este camino. Y realmente es un salto al vacío, pues evidentemente ese año para mí, porque fue un año completo hasta que yo noté mejoría, no que me sanase o me curase. Hasta que yo empecé a tener síntomas de mejoría pasó un año. Y ese año para mí fue un año brutalmente enriquecedor de aprendizaje, brutalmente duro, porque es un año de estar literalmente con la muerte como compañera de viaje. O sea, yo tenía terror a dormirme, también desarrollas un grado de conexión con tu corazón muy importante. Yo literalmente soy capaz de oírlo cuando está latiendo, cómo está latiendo y demás. Y yo notaba muchas veces pues arritmias, cambios en alteraciones en el corazón, muchas veces que latía muy, muy despacio y me aterraba porque pensé que se me iba a parar. La sensación cuando tienes el corazón, ese tipo de patología, una de los efectos que tienes es que no eres capaz de oxigenar y de que tu corazón se eyecte en la parte del ventrículo izquierdo de forma óptima. Entonces, cuando estás tumbado, en posición de decúbito, te cuesta mucho respirar. Y durante todo ese año te puedo decir que estuve durmiendo con la espalda apoyada en la pared y no podía tumbarme. O sea, fue un año muy duro, un año muy, muy duro. Bueno, que como digo, si la vida dispuso que eso llegara a mí, pues por algún motivo será. Y yo a día de hoy, cuando lo digo, la gente me mira como este tío está loco. Realmente para mí eso fue una bendición. O sea, aquella enfermedad, aquella experiencia de vida, podría decir quizás lo mejor que me ha pasado, ¿no? Y yo creo que somos muchas veces retales de los sucesos que han ocurrido en nuestras vidas, ¿no? Y es la realidad. O sea, yo soy quien soy hoy en día y a día de hoy, durante muchísimos años de vida ha sido así. Odiaba a la persona que estaba en el espejo y a día de hoy, pues, el tío que está en el espejo me queda bastante bien. Jimmy, después de todo esto, tú no volviste a competir. ¿O sí? Sí volví a competir. Pues después de todo esto, había todavía esa inquietud en mí de finalizar el capítulo del culturismo de una forma gloriosa, ¿no? Entonces yo creo que por los motivos equivocados intenté rescatar al viejo Jimmy, ¿no? O sea, volver a recuperar mi estatus, por así decir, como el Jimmy que yo querría o entendía que quería ser. Y bueno, pues de la mano de Tony Hernández, llevándome todo el tema de la salud y demás, pues contacté con el que en aquel entonces estaba considerado el mejor preparador, Chris Aceto. Era el entrenador de Jake Calder, del actual Mr. Olympia y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues contacté con él por mediación de George Farah y empecé a trabajar con él. Y empecé a trabajar con él pues un poco con la intención de volver a rescatar la persona de éxito que era, ¿no? Como te digo, yo creo que por los motivos equivocados volví a intentar volver a competir y la verdad que las semanas iniciales de la preparación fueron muy bien. A 7 semanas o así estaba en una forma muy, muy buena. Había ido todo perfecto, estaba súper concienciado, haciendo
la dieta, el entrenamiento, todo fantásticamente bien. Y a 7 semanas de este evento, haciendo un press con mancuernas para hombro, con mancuernas de 65 kilos, noté que mi hombro izquierdo literalmente se me arrancaba del sitio. O sea, noté como una cuerda que se soltaba, ¡frum! Y perdí la fuerza en el brazo, se me cayó la mancuerna y pues me arranqué literalmente el manguito rotador, ¿no? A 7 semanas. Aún así, bueno, pues en mi cabezonería, pues entendí que podía seguir para adelante, seguí con la preparación, prácticamente de nuevo sin poder hacer mucho en el tren superior. Y en estas últimas 7 semanas se empezó a desarrollar en mí una pauta. Yo aquí, Hugo, me voy a despelotar emocionalmente y no me quiero guardar nada, ¿no? Y sí que empezó a aparecer una pauta pues que me ha costado años vencer, ¿eh? O sea, pero empezó en este tiempo. Empecé a desarrollar una especie de... Porque a pesar de la lesión, sí que veía que mi físico estaba muy en forma, pero empecé a desarrollar una... Con el tiempo lo he analizado y era un poco como temor al éxito. Es decir, hostia, ¿y si esto me sale bien y realmente quiero volver a ser ese antiguo Jimmy? Quiero volver a... Y empecé a desarrollar una pauta que era una conducta, un trastorno alimenticio, que era el de comer compulsivamente, ¿no? Y a 7 semanas esto se empezó a desarrollar. Y las últimas 7 semanas fallé muchísimo en la dieta. Estaba cada 2 o 3 días con atracones de comidas. Y pues, evidentemente la forma física se fue al garete. Aún así, pues como tenía el contrato firmado y demás, llegué a competir de una forma espantosa. Y a partir de ahí también desarrollé algo que era otra cosa que me pasó, que tenía donde antes era una persona que me subía al escenario con una seguridad aplastante y me subía, incluso muchas veces la gente entendía esa actitud como algo chulesco, como algo... Realmente era una cuestión de seguridad absoluta, ¿no? Subir a ese escenario y mi pensamiento era, ¿quién es el segundo? Porque el primero soy yo, o sea, era de absoluta seguridad. Desde ese campeonato y posteriormente, en algunos que hice después, el sentimiento era de pánico, o sea, tenía pánico subirme al escenario, ¿no? Y bueno, competí ese año, entendí que podía volver a repetir y volví a intentarlo, pasó lo mismo, exactamente la misma canción, todo fenómeno, y a 6 o 7 semanas, cuando veía que estaba muy en forma, aparecía este miedo y aparecía esta pauta, esta conducta de trastornos alimenticios, llegaba a la competición en mala forma, con pánico escénico y no volví a conseguir estar en forma hasta que en el año 2015 contacté con Miguel Ángel Martínez, otro famoso preparador aquí en España. Sí. Y Miguel Ángel es un tío que entiende las preparaciones, como digo yo, de dentro hacia afuera. Y en los atletas, como en todos los seres humanos, si las emociones y el coco no están en su lugar, es muy difícil, por no decir imposible, llevar al físico al nivel de desarrollo que necesita, ¿no? Y con él hice un trabajo importantísimo en este aspecto. Y sí que en el año 2015, en la feria del Arnold, aquí en Madrid, conseguí un estado de forma que incluso los coaches americanos, me acuerdo que estaban Ben Bakulski, Sergio McMillan, se acercaron a hablar conmigo, ¿no? Que hacía, que cómo lo hacía, que cómo conseguía ese tono de piel y demás. Estaba en muy buena forma física. De hecho, hay mucha gente que lo recuerda, ¿no? Mi forma en aquella feria. Estaba en la feria, no estaba compitiendo, pero bueno, estaba constantemente en el stand, posando y demás, y sí que conseguí una muy buena forma física. Luego hice 2 o 3 intentos más con la misma circunstancia. O sea, en la feria yo creo que como el factor presión no estaba, conseguí estado de forma, pero luego cuando me planteaba el llevarlo a un entorno competitivo, pues no surtía efecto. Hasta el año 2017, que analicé un poco y dije, a ver, Jimmy, ¿qué factor es el que te impide a ti disfrutar de este deporte con la pasión y el amor con el que le tienes? Y llegué a la conclusión de que el factor que a mí me impedía disfrutar de él era el factor química. Entonces decidí prepararme de forma natural,
para competir en la categoría Classic Physique. Intenté por todos los medios llegar a alcanzar el peso, que eran 87 kilos, y mi cuerpo pues tenía mucho músculo creado de muchos años y se resistía a ello, ¿no? Y conseguí bajar hasta 90 kilos. No llegué a la categoría de Classic Physique y competí en la categoría 212, y es quizá la preparación con la que hice el año 2004, mi primera preparación para el Campeonato de España, de la que más orgulloso estoy, ¿no? Porque conseguí un estado de forma francamente bueno, que nadie creía que iba como iba, pero bueno, el doctor Hernández, Fran Spin y demás que me acompañaron en ese proceso saben muy bien cómo lo hice y por qué motivos éticos personales los hice, y bueno, pues esa fue otra experiencia maravillosa, ¿no? Mucha gente me pregunta si volveré a competir y si no volveré a competir. Yo siempre digo que la vida no da muchos planes porque la vida es experta en cambiarte de la noche a la mañana. Entonces, yo jamás voy a decir mi vida va a ir en esta vía o en esta vía, porque la verdad es que nunca sabes hacia dónde va a llevar tu vida, ¿no? Entonces, no sé decirte si volveré o no volveré a competir, pero de momento con lo que me he reconciliado es con la esencia del culturismo. O sea, este último año, también en esta época de cuarentena y demás, para mí ha sido con toda la crudeza del tiempo que hemos vivido, por las muertes y demás, para mí ha sido un periodo de introspección y de crecimiento brutal, brutal, con el añadido de que he podido disfrutar de mi bebé, de mi hija de 1 año y pico, pues siempre pues por obligaciones de trabajo y demás, pues vas corriendo de aquí para allá. Y el poder haber vivido una etapa tan bonita de crecimiento de vida, como es el primer año de vida de mi bebé, ha sido maravilloso, ¿no? Y en esta cuarentena se ha reconciliado algo en mí con el deporte del culturismo. Y entrenando en casa es curioso, ¿eh? Pero entrenando en casa, y hemos entrenado todos los días de la cuarentena, he entrenado con mi mujer y con mi hija Carla, que tiene 18 años. He vuelto a sentir aquellas sensaciones que tenía cuando era un chaval en el gimnasio. O sea, pero absolutamente las mismas. Y de hecho, muchos días estaba entrenando y había como una reminiscencia de esas sensaciones, de esos momentos. Y me he vuelto a permitir vivir el culturismo de una forma mucho más en consonancia conmigo mismo, ¿no? Bueno, Jimmy, ahora voy a ponerte contra las cuerdas. Llega la pregunta del cabronazo. A ver. ¿Crees que has sido el culturista que más duro ha entrenado en España? Uf. A mí hubo una persona que me impresionó brutalmente por su capacidad de entreno, que fue Jorge Barrios. Estuve entrenando con él, bueno, más que por la capacidad de entreno, por la fuerza que tenía. Era una persona tremendamente fuerte. Y otro culturista que tiene la oportunidad de verlo entrenar y que me impactó por la brutalidad y la intensidad con la que entrenaba fue Paco Bautista. Honestamente, con la mano en el corazón, yo creo que me disputaría ese título con Paco Bautista. O sea, yo en mi época más férrea, más los pesos muertos de 300 kilos, la época que entrenaba con Fran Spin, eran semana sí, semana también. O sea, durante toda la preparación. Las sentadillas con 300 kilos para repeticiones, no estoy hablando de una o dos repeticiones, sino 6, 8, eran semana tras semana. Y realmente quizás he pecado de exceso en el entrenamiento más que de defecto. O sea, siempre he sido una persona que no he sabido un poco equilibrar el entrenamiento. Siempre he tendido a ir más allá, un poco por esa mentalidad que siempre he tenido de a trabajo o a huevos o a dedicación no me va a ganar nadie. Y yo realmente he hecho cosas en los entrenamientos que pueden superar un poco todos los límites imaginables, ¿no? O sea,
la época con Fran la recuerdo con muchísimo cariño, porque además, o sea, nos partíamos la espalda a entrenar, pero se creó ahí una simbiosis y una sinergia brutal, ¿no? Y eran, como te digo, entrenamientos de intensidades. Realmente, literalmente, en el gimnasio, entramos en un gimnasio además que era de gente que entrenaba muy duro, y cuando estábamos entrenando se creaba una energía que literalmente el gimnasio paraba. O sea, la gente paraba de entrenar y se quedaba observando lo que hacíamos, ¿no? O sea, intensidades brutales. ¿Crees que Paco y tú os podéis equiparar a Ronnie Coleman en cuanto a echarle huevos al entrenamiento y a la dieta y que él llegó más alto simplemente porque tenía mejor dotación genética? Absolutamente. Y aparte de la tema genética, que evidentemente Ronnie es la persona quizás más dotada de la historia del culturismo en ese aspecto, ¿hasta dónde habría llegado Paco Bautista o Marcos Chacón en un entorno, o otros muchos culturistas españoles, en un entorno como se da en Estados Unidos, en el que favorecen que te puedas dedicar al 100% a esa práctica, ¿no? O a esa disciplina? Entonces, Ronnie, pues, digamos, yo lo sé además de primera mano de él. Él, cuando trabajaba de policía, pues para hacer el paripé de los vídeos, pues sí, salía a hacer las rutas, pero le hacían trabajar muy poco. Para ellos era un honor que estuviese en el cuerpo de policía, y iba dos días, firmaba 4 papeles y se piraba a casa, ¿no? Entonces, era una persona que se podía dedicar por y para ello, ¿no? Como es comer, dormir y entrenar. Y este deporte, pues, requiere y exige mucho de ello, ¿no? Pero en cuanto a... Sí, o sea, sin duda alguna. Creo que los entrenamientos que hemos podido hacer Paco y yo no tienen nada que envidiar a las intensidades que crea Ronnie, ¿no? Ujú. Bueno, Jimmy, como sabrás, tengo un amigo aficionado a las ciencias ocultas, el Conde, que quiere hacerte una pregunta. A ver qué nos cuenta el conde. Hola Jimmy. Es imposible saber si el hombre encontró a Dios o lo inventó. Lo único innegable es que siempre lo ha buscado. Yo creo que las religiones fueron creadas por hombres bajo el auspicio de entidades suprahumanas, por lo que no creo un Dios personal, sino en la energía pura que nos rodea, el Dios de Spinoza. ¿Cómo crees tú que es Dios? Pues, como te he comentado al principio de esta entrevista, yo me eduqué en un colegio de curas, y siempre he sido una persona con mucha inquietud en este ámbito. Tanto es así que te voy a contar una anécdota. Yo, con 4 años, me acuerdo que viendo una película de detectives. En un momento de la película, a uno de los detectives le disparan y se muere en brazos del compañero, ¿no? Y de repente me puse a sudar, a llorar, y mi madre me preguntó que qué me pasaba. Y es que se había despertado una incógnita en mí: ¿qué es la muerte? O sea, y la pregunta que se me venía a la cabeza es: vale, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado, con 4 años, ¿eh? Dios ha creado al hombre, nosotros vamos al cielo, lo que yo entendía cantar, no sé cuál. Pero si Dios ha creado al hombre, la pregunta que yo tenía aquí entonces es: ¿quién ha creado a Dios? Y entonces se producía en mí una sensación de angustia, porque, hostia, entonces, si a Dios lo tiene que crear alguien, ese alguien, ¿quién lo ha creado? O sea, ¿de dónde sale todo? Y esa pregunta, a día de hoy entiendo que eso no es mi cometido, darle respuesta. Pero en aquel entonces, con 4 años, me generaba muchísima ansiedad, ¿no? Y mi madre, pues bueno, pues con la sabiduría que entendía la buena mujer, pues me explicó, me decía que no, que eso no es cuestión nuestra preguntarnos quién ha creado a Dios. Dios está ahí. Y sí que es cierto que durante toda mi educación en este colegio de curas, como te digo, que nos hacían ir a misa todos los días a las 8 de la mañana, pues yo siempre he sido una persona que, y esto he entendido a los años después, he entendido por qué, ¿no? Por qué esa inteligencia superior me ha hecho así. Pero siempre he sido una persona de libre pensamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo iba a misa y yo también me gustaba leer la Biblia por mí mismo, ¿no? Y igual, a muy tierna edad, yo decía:
joder, lo que yo veo en este libro, el mensaje que me están dando, que yo entiendo en este libro, no es el mismo que me da este señor que veo ahí. Entonces se empezaba a crear ahí, pues, un conflicto entre lo que yo entendía, los mensajes que yo entendía de paz, amor, de respeto, de compasión, de entender al prójimo, de perdonar, con aquellos mensajes un poco antagónicos de lo que yo allí recibía, ¿no? Y pues para mí definitivamente Dios no es ese señor de barba blanca que nos han metido en la cabeza, que está con el dedo acusador ahí, señalándonos pecadores, malditos, se va a ir al infierno. Para mí eso no, en absoluto es Dios, ¿no? Entonces, cuando yo digo que creo en Dios, la gente confunde el creer en Dios con esto. Yo creo en esa presencia de barba blanca que nos castiga y nos impugna, ¿no? Para nada. Para mí, evidentemente, mi criterio lógico, para mí la vida es maravillosa. La vida es un regalo. Y cuando yo a lo mejor me voy a pasear por la mañana y veo el monte y veo la grandeza de la naturaleza, o veo a mi hija, o veo cosas que me impactan, que me asombran de la grandeza de este mundo, mi lógica me dice, ¿realmente esto es casual? Esto es que se han pegado dos moléculas, tres átomos, han hecho el bim bam, pum, pam, y todo eso se ha creado de la nada. Hostia, me parece muy atrevido. Entonces, para mí, yo entiendo que hay una inteligencia superior o creadora que ha hecho que todo esto sea posible y la que, en cierta medida, nos va guiando, gestionando nuestra vida para vivir el momento de conciencia que necesitamos vivir en esta experiencia de vida. Sé que suena un poco de locos, pero es la visión, ¿no? Mi criterio de lo que es Dios. Bueno, es que yo creo que la pregunta esta de quién creó a Dios entonces es errónea. Dios siempre ha existido. De hecho, yo soy de los que piensa que la nada nunca ha existido, siempre ha habido algo. Absolutamente. Pero te digo, en aquel cerebro o en aquella mentalidad del niño de 4 años, en la que todo se intentaba dar una explicación lógica, claro, esa lógica nunca, como te digo, o sea, esa pregunta, ¿quién ha creado Dios? No es nuestro cometido en la vida. Dios, o sea, esa energía existe. Y lo que dices tú, la nada nunca ha sido nada, siempre ha habido algo. Jimmy, después de todo lo que has pasado en tu vida, a día de hoy Jimmy Atienza está en paz consigo mismo. Absolutamente. Absolutamente. Y me ha costado una vida entera llegar a este momento de paz, ¿no? Pero absolutamente. No tengo nada que reprocharme. En cada momento de mi vida lo hice lo mejor que pude. Y tampoco no tengo nada que reprocharme a mí. Y sobre todo no tengo nada que reprocharle a nadie. Porque entiendo que las personas lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que la vida les había dado en cada momento de su vida. Entonces, este momento de paz lo tengo pues, por eso, ¿no? Porque no tengo nada que reprocharme, me he perdonado y sobre todo he perdonado a los demás. Y el perdón es algo tremendamente sanador, necesario para poder avanzar en tu vida. Vivir con odio, vivir con rencor, es algo que literalmente te bloquea y te paraliza como ser humano. Muy bien. Pues Jimmy, lo vamos a dejar aquí. Si quieres decir algo más. Pues agradecerte de todo corazón el compartir este rato contigo. Creo que estoy en un momento de mi vida en el que necesito, para mí es una necesidad, compartir las cosas que han pasado en mi vida, no desde, ni mucho menos desde el ego o mirar por lo que he pasado, sino simplemente porque cuando yo estuve jodido, bien jodido, las historias de otros, las experiencias de otros, es lo que a mí me daba fuerza, me daba empuje para seguir hacia adelante. Y para mí es una necesidad espiritual, ¿no? Y existencial el compartir todo esto, porque entiendo que si esa energía, que vamos a llamarla Dios, por llamarla de alguna manera, me ha permitido y me ha dado esta segunda oportunidad y me ha dado la carta de poder seguir jugando la partida, me parece un pecado quedarme esto para mí mismo.
Y pues como digo, para mí es una necesidad compartir esto, agradecerte que hayas puesto este canal, este medio para poder divulgar esto. Y no nos conocemos mucho, pero si me conocieses sabrías que no soy una persona de dorar la píldora ni de sobar el lomo a nadie. Y creo que tu canal es tremendamente original, sobre todo, totalmente fuera de lo que se suele ver en YouTube y enriquecedor, hecho desde una persona que realmente adora, ama y tiene un especial cariño a este deporte. Así que como amante de este deporte, de la esencia auténtica de este deporte, darte las gracias a ti. No, las gracias te las doy yo a ti, Jimmy. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Lo mismo te digo, amigo mío. Muy bien, un saludo. Un fuerte abrazo. Chao.